Hola, bienvenidos a todas y a todos a nuestro programa Conversación Constitucional. Hoy día con unos fantásticos, excelentes invitados, porque vamos a abordar el tema de seguridad pública, que es un tema de mucho interés, sobre todo en el momento que estamos viviendo como país, en el contexto de la Convención Constituyente, en el debate público. Así que, primero que todo, quiero presentar a nuestros invitados. En primer lugar tengo a la señora Bernardita Soto Sepúlveda, quien es cientista política y directora ejecutiva de Comunidad en Movimiento. Bienvenida, Bernardita, gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a Luego ustedes por la tengo, invitación. gracias, al señor Carlos Siri, quien es empresario gastronómico, dueño de la Antigua Fuente y miembro fundador del movimiento Santiago se Levanta. Bienvenido, Carlos, y gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes. Y finalmente voy a presentar al señor Jaime Avedrapo, quien es cientista político y doctor en Derecho Internacional Público, es actualmente director de Políticas Públicas y Sociedad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián y docente de la Escuela de Gobierno de la misma casa de estudio. Gracias, Jaime, por estar hoy día en esta conversación. Gracias a usted, gracias a ti, Pilar. Bueno, partamos entonces. Voy a partir contigo, Jaime. Como decíamos al principio, la seguridad pública está en la palestra, siempre es uno de los temas que son de mayor interés para la opinión pública. Siempre que vemos, por ejemplo, una encuesta de opinión, es uno de los temas más importantes para las personas. Ahora, vámonos a lo que dice el borrador de la propuesta constitucional, que lo que se establece en el borrador, hay severas limitaciones al control del orden público, especialmente con los temas en el cambio que tiene en los roles de las policías y la eliminación del estado de emergencia. Eso se ha hablado mucho en los últimos días. Comparte estas afirmaciones y puedes explicarnos un poco de qué se trata esto de los roles nuevos de las policías y la eliminación del estado de emergencia. Mira, sí, te agradezco la pregunta porque va al fondo inmediato. Me parece que en la propuesta del constituyente uno puede observar que todo lo que tiene que ver con la persecución y con el mismo orden público es algo que no se aborda en propiedad, a pesar de que todos los estudios, sondeos demuestran que una de las principales preocupaciones, y más allá de lo que digan las encuestas, uno lo puede percibir todos los días respecto a las situaciones que vivimos en materia de inseguridad, la macrozona sur, los problemas de la macrozona norte también, la delincuencia, el narcotráfico, y por cierto, el desborde y la poca capacidad que tienen las fuerzas de seguridad y orden para precisamente controlar los desmanes en espacios públicos. Entonces, cuando la Constitución finalmente establece un derecho a la seguridad como algo bien novedoso, dentro de la propuesta constituyente, en el catálogo de derechos se establece el derecho a vivir en un entorno seguro, pero es una mirada desde el sujeto y no de una mirada de las funciones y rol del Estado y sus instituciones. Yo lo que quiero remarcar o enfatizar es que para conseguir, de alguna manera, mitigar la situación de inseguridad que estamos viviendo, uno tiene que partir por tener confianza en las instituciones permanentes de la República. Cuando tú ni siquiera mencionas a Carabineros ni a la PDI, por cierto, deja cierta incertidumbre, no sabes si van a abrirse más tipos de policía, a lo mejor no es mala idea, pero finalmente pareciera una cierta de desconfianza por parte de instituciones que son absolutamente fundamentales para el control, el orden público y una función tan necesaria que es responsabilidad primaria del Estado, que es la seguridad. Que eso de alguna manera no se advierte en la propuesta del constituyente. Hay muchos otros temas, el tema del estado de emergencia, me imagino que lo vamos a ver más adelante, Pilar, pero al prescindir de capacidades institucionales como las Fuerzas Armadas para casos de emergencias como los que vemos en la macrozona sur, también pareciera que finalmente no se toma en cuenta la dimensión y la complejidad que tienen varias democracias, no solamente Chile, pero aquí desde el denominado estallido social del 2019 en adelante, hemos visto con mucha claridad y hemos sido testigos primero de la importancia que tiene el poder canalizar en un Estado de Derecho
por la ciudadanía, por los derechos integrados de las personas, que tenemos que tener canales institucionales para poder abordarlo. Yo no lo veo en el constituyente, hay muchos artículos, me imagino que me comería el tiempo de todos, pero podemos ahondar más adelante, Pilar. Gracias, Jaime. Tú mencionaste ahí algo que es fundamental y que se establece muy al principio del borrador de la propuesta constitucional, que es que se establece el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, ¿cierto? Carlos, ahí te quiero preguntar a ti, tú has viviste en carne propia la devastación por la violencia, eso es objetivo. ¿Cómo, siendo así, cómo tú interpretas que se pueda materializar este principio de vivir en un entorno seguro y libre de violencia si se limita el control del orden público en esta propuesta de borrador constitucional? Mira, eh, bueno, resumiendo un poco lo que pasó acá, aquí la zona eh, fue terriblemente golpeada y bajo la justificación de que la gente se manifestaba y que en definitiva aquí al final destruyeron los 6 barrios que componen Zona Cero. Estamos hablando aquí de destrucción y pérdida de calidad de vida y de calidad de trabajo y calidad de transitar en el barrio Bellas Artes, en el barrio Bellavista, en Las Tarrias, en barrio Bustamante, en barrio Plaza Italia y lo que es la Galería de los Músicos, que comprende toda la remodelación San Borja. Por lo tanto, aquí lo que nosotros vivimos lisa y llanamente es algo que es, si bien nos parece que no tiene espacio dentro de la definición de los derechos humanos, en el fondo de lo que tiene que ver el Estado y las personas, parece que no, ahí no está definido y no hay un espacio para también abordar el problema de cuando un grupo de civiles viene, se toma, se toma los barrios y los sectores principales, se arroga el derecho de que si tú puedes pasar o circular, ellos eligen quién y cómo. Hay que recordar el tema del que no baila no pasa, personas que iban caminando por la calle, también si les decían que no podían pasar, no podían pasar, y los intimidaban. Yo soy testigo de eso, también yo lo sufrí. Eligen quién puede trabajar, quién no puede trabajar aquí, también yo lo he sufrido, y mis trabajadores principalmente también. Y la gente que vive acá, el derecho a tener y poder ejercer su proyecto de vida porque eligió vivir en estos barrios, está totalmente truncado. Entonces, al final del día, eso yo lo traduzco en represión de civiles sobre civiles. Eso es, que hay un grupo de civiles que anula los derechos de otros civiles. Y eso parece que estuviera en el aire así y que nadie lo viera. Les cuesta mucho visualizarlo desde ese punto de vista. Y en esta nueva constitución yo no creo que esté abordado eso, porque incluso yo tengo la sensación que esta nueva constitución dejaría abierto como para que cualquier grupo extremo pudiera armar una revolución en este país. Eso es lo que yo siento. Cuando hablan de todo esto, que empiezan a limitar aquí, que allá, que el cuento, al final del día veo que que se define un Estado que al final es un Estado que queda dividido en naciones, es lo que yo siento por lo menos. Yo no soy experto, yo soy como cualquier persona en la calle nomás, pero que ve esto, y al final uno dice, pero bueno, entonces ¿quién es responsable de la seguridad? Porque teóricamente debería ser el Estado. Pero si el Estado no cumple con su responsabilidad, pucha, aquí que lo sentimos, esto ha sido terrible, uno ve un montón de discursos grandilocuentes respecto al tema, pero al final nadie se hace responsable así como debe ser. O sea, yo soy un responsable y tengo que tomar esto, y tengo que evitar esto. Nadie lo hace. Entonces, yo la Constitución, lo poco y nada que leo, recién me compré incluso me compré el borrador, porque no está el definitivo. Lo poco y nada que he podido mirar,
uno no ve que hay una responsabilidad expresa del Estado respecto a eso. Entonces, al final siento que quedamos en lo mismo y quizás peor. Ahora cuando sacan estos estados, ¿cómo se llama el estado que están aprobando de nuevo para la macrozona sur? Porque estaba en proceso, que lo iban a renovar, ¿qué nombre tiene? El estado intermedio. El estado intermedio, este famoso, si esas cosas se van más encima a eliminar, o sea, ¿cómo puede reaccionar rápidamente el, el Estado o el gobierno cuando suceda algo que sea eso? Porque, a ver, cuando suceden estas cosas nadie dice yo voy a ir a, ojo Estado, yo voy a hacer esto. Las cosas pasan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí van a tener que juntar a todo el Congreso para recién ver qué hacemos. O sea, cuando hacen eso, si están pensando en eso, les aseguro, o sea, la velocidad de los delincuentes aquí es mucho más rápida que la velocidad que tiene la misma ley. O sea, van y vuelven antes de que hagamos algo. Tú diste en un punto súper determinante, yo creo, que es cuando dice que aquí se está limitando el poder, que cada persona puede ejercer su propio proyecto de vida. Eso me parece súper, súper patillante lo que dijiste. Bernardita, quiero saltarme un poco a otro tema dentro también del tema de seguridad que nos convoca hoy día, pero que tiene que ver un poco más con otro concepto, que es lo del terrorismo. Chile a nivel global, y lamentablemente, porque es un estudio reciente, nos están ubicando en el lugar número 18 de los países con más altos niveles de terrorismo, principalmente por lo que está pasando en la macrozona sur, ¿cierto? En Latinoamérica seríamos el segundo país con más alto porcentaje de terrorismo después de Colombia. Este salto ha sido sustantivo y impactante para muchos de nosotros. Sin embargo, en el borrador de la nueva Constitución no se hace mención a las conductas terroristas, como sí lo hace la ley antiterrorista. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Cuál es tu visión? A ver, la verdad creo que van de la mano ciertos temas que tienen que ver con lo político, que tienen que ver con la visión ideológica que puede tener el gobierno hoy día y lo que se está obviamente viendo en el borrador de la nueva Constitución. De hecho, en el borrador se mencionan tres tipos de estado en términos de seguridad, que son el estado de asamblea, el estado de sitio y el estado de calamidad. Y se omite todo lo que tiene que ver con lo que tenemos hoy día como la ley antiterrorista, que tiene que ver con el estado de emergencia y que justamente hablaba Carlos, que era qué hacemos en caso de que pase lo que pasó en octubre, lo que está pasando en el sur y por supuesto también lo que puede llegar a pasar en el norte con todo lo que nos estamos enterando todos los días, ¿cierto? Y eso es relevante y muy preocupante porque ya leímos el sábado que el subsecretario Monsalve señaló que, bueno, gracias a la información que entregó el Ministerio Público, en Chile hoy día contamos con tres de los carteles más peligrosos, que son el Tren de Aragua, el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco. Entonces, bueno, hoy día el gobierno en sí no tiene ninguna política, digamos, que pueda abordar lo que está pasando en el norte, pero tampoco lo que está pasando en el sur. Entonces ahí nos vemos enfrentados a, yo creo que lamentablemente, a la inseguridad, que justamente debería ser el rol primero del Estado, brindarnos seguridad, ¿cierto? Eh, entonces yo, la verdad, no sé, políticamente hablando, cómo un gobierno podría hacer algo concreto al respecto si es que en la Constitución no está puesto. Y justamente como decía Carlos, los sucesos ocurren y van a hacer una ley después que va a tardar no sé cuánto tiempo, entonces, bueno, van pasando las cosas y siempre se va llegando tarde. Y hoy día es urgente, creo yo, para lo que está pasando y como estamos viviendo todo en el sur, en el norte, en todas partes, la verdad, acá también vemos todos los días lo que está pasando en términos de armas, en fin, que no tengamos algo como el estado de emergencia. Yo creo que ahí se está cometiendo un grave error. Y a su vez,
erradicar el concepto de las conductas terroristas cuando sabemos que pasan en nuestro país y van en aumento. Jaime, vuelvo contigo ahora, una pregunta para ti. Tú bien debes saber, todos nosotros en realidad, que desde los sectores de izquierda se ha dicho que el estado de emergencia se pudiera en el futuro compensar, entre comillas, por el estado de catástrofe. ¿Es así realmente? Mira, no lo veo viable, más bien parece un argumento en base a las demandas ciudadanas que se advierte por mayor seguridad, por la discusión que se dio sobre el estado intermedio, que hacía alusión hace un momento atrás, cuando el gobierno quiso imponer algo que más o menos se explica por dos razones fundamentales, y pueden haber más, pero me quiero a dos. Lo que señalé hace un momento sobre la desconfianza que hay sobre las instituciones permanentes, uno cree que en el obrar de Carabineros probablemente hay que hacer la reforma y algunos cambios importantes, pero otra cosa muy distinta es quitarles potestades, competencias y confianza para abordar temas de orden público y seguridad. Eso por un lado. Entonces, ahí hay un tema de desconfianza. Y un segundo factor puede ser por la ideologización que se dio en la propia constituyente, porque cuando tú en el fondo observas que en los que eran 499 artículos, ahora entiendo que la Comisión de Armonización la dejó en 399 artículos, entonces cuando tú observas que hay transversalmente y en todo ámbito hay una suerte de componente de reivindicación a lo que han sido las instituciones permanentes de la República, el Senado por un lado, pero también por otro lado las fuerzas de seguridad, en donde finalmente lo que consagra la Constitución más bien son algunos derechos sustantivos para quien está privado de libertad, pero no en materia de persecución, no en materia de... hay algo de rehabilitación que me parece importante. Si aquí no se trata de tirar por el despeñadero cualquiera de los aportes que parezcan sustantivos que hizo la discusión del constituyente, pero lo que uno está abordando para un tema tan sensible, tan fundamental, el sentido de vivir en un Estado como principal responsabilidad es precisamente garantizarle la seguridad a sus ciudadanos. Esa es la función número uno. Sobre esa se levanta una serie de otros derechos políticos, sociales, de primera generación, de segunda generación, los de libertad, los de asociación, los de libre expresión, o los que tienen que ver con un mundo más colectivo, los derechos cuando estás desempleado, a tu previsión social, etcétera. Pero lo fundamental, que no existe ninguno si es que no se preserva primeramente la acción de seguridad hacia los ciudadanos. Por cierto que ahí él debe muchas cosas, como la igualdad ante la ley, es un tema que por cierto se podía debatir muchísimo y mejorar el sistema permanente, pero todo el día si uno observa el sistema desde arriba y ve el sistema judicial que se crea, las autonomías que hacía Carlos referencia respecto al ordenamiento territorial que se le está dando a los pueblos originarios, respecto a que tienen autogobierno, por ejemplo, cómo se elimina la figura del delegado presidencial. Por tanto, ¿quién va a llevar los temas de seguridad pública a la coordinación sobre los territorios a nivel regional y con la bajada a nivel comunal? Entonces, hay un desinterés, diría yo, por todo lo que tenga que ver con el orden público, control social de alguna manera, por unas reivindicaciones, deuda histórica, por lo que tú quieras, pero que me parece que no nos garantiza unos derechos más fundamentales. Y estoy mirando no solamente la seguridad pública estricta, estoy hablando de una perspectiva más amplia, de seguridad humana, que tiene distintas dimensiones, pero uno no puede desconocer que la seguridad pública es fundamental para preservar todos los demás derechos. Si no, bueno, Carlos nos contó perfectamente qué va a pasar con las manifestaciones que se atribuyen el derecho, se arrogan el derecho de destruir la propiedad pública y privada de las personas, la integridad física de las personas. Entonces, si no hay seguridad y no hay confianza en las instituciones, por más allá de las reformas que haya que hacerle, que parecen justas en su mérito, muchas de ellas, cuando constitucionalmente el diseño y visión de sociedad que estás creando para el futuro, para las próximas décadas, allí no hay acuerdo, no hay convicción de unidad, no hay el respeto por cada una de las personas, porque finalmente se sostiene que las fuerzas policiales en sí mismas no son la solución a esto. Yo creo que difícilmente alguien plantee que el instrumento militar que puede actuar a través de un estado de excepción como el de emergencia, es la solución a los problemas de la deuda histórica con los pueblos originarios. Yo creo que nadie plantea eso. Sin embargo, sabemos que para alcanzar un acuerdo político no podemos dejar un laissez-faire que pase cualquier cosa
en la macrozona sur, que signifique quema, que signifique destrucción de bienes públicos y privados, que signifique atentar contra la vida de las personas, que lo estamos viendo muy habitualmente. Entonces, yo creo que efectivamente es una confusión y una ideologización, Pilar, de la discusión que finalmente nos dio un producto de una constitución que, por cierto, se pueden rescatar muchas cosas, pero creo que en definitiva hay que hacer un esfuerzo precisamente en este ámbito que conversamos hoy día por preservar la seguridad de nuestro país. Me dejaste ahí, como se dice, la pelota puesta para hacerle una pregunta a Bernardita. Bueno, todo lo que señalaste, pero a su vez que si no se garantiza la seguridad, tampoco se puede garantizar la libertad, ¿cierto? Siendo así, Bernardita, ¿consideras tú que en la Convención Constitucional, desde su origen, se impuso una suerte de una cultura octubrista, como se ha llamado, como por ejemplo en posiciones respecto al uso de la fuerza policial o sobre los denominados presos de la revuelta, y se confunde un poco esto de que el Estado tiene que garantizar la seguridad? ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, la verdad es que yo creo que sí se tergiversaron conceptos relevantes en términos de seguridad. Primero creo que la cultura octubrista está directamente relacionada con el límite del orden público y todo lo que vimos que pasó justamente estos temas, como decía Carlos, que son que en algún minuto eran un poco para la risa, pero después ya como que se les fue tomando un poco la importancia que tenían, que no te dejaban pasar, que eran como el peaje, que si no saltabas, que si no gritabas, que si no te tiraba al suelo, en fin, tienen que ver también con la limitación de la libertad de las personas, ¿cierto? No solamente con todo lo que tiene que ver con seguridad. Y por otro lado, que hubo mucho rato que costó bastante que se aclarara que era el tema de los presos políticos. Y ahí hoy día creo que en su mayoría no hay mucha discusión en que los presos de octubre o de la revuelta, también se le puede llamar, tiene que ver con personas que fueron detenidas por estar cometiendo un delito que tiene que ver con el orden público. Esas personas no fueron detenidas por pensar distinto, por tener una ideología X. Esas personas fueron detenidas porque fueron pilladas infraganti en algún delito, ¿cierto? Yo creo que todos esos conceptos en algún minuto se tergiversaron, fueron bien manoseados también, se ocuparon en momentos que la verdad el tema social estaba bien álgido y bien sensible, y yo creo que también costó un poco por eso aclarar ciertas cosas. Pero yo creo que en la frialdad, lo que te digo o sea, yo creo que estas cosas son lo que son, o sea, las personas que fueron detenidas no son perseguidos políticos ni presos políticos, si bien había en algunos casos falta de información, creo que esas personas también tienen el derecho al debido proceso, por lo tanto, no tienen, quienes están presas y todavía no se demuestra por qué están presas, deberían estar en libertad, pero quienes efectivamente fueron detenidos y fueron sorprendidos y hay pruebas de que estaban cometiendo un delito de orden público, está bien, eso está bien, o sea, todas las personas que cometen un delito como ese también son detenidas. Y obviamente, insisto en que no hay presos políticos en ese orden. Carlos, una cosa es lo que nosotros podamos discutir acá o en la convención de grandes principios, conceptos, y otra cosa es vivirlo en carne propia. Yo creo que eso tú lo representas y has alzado la voz respecto de lo que sufrió mucha gente respecto de la violencia. Y estamos entrampados un poco en lo que propone el borrador, porque es difícil poder controlar la delincuencia, el crimen organizado, las protestas, los saqueos, la violencia con el diseño que se está proponiendo, ¿cierto? Entonces, te quiero preguntar, muy desde lo humano, desde lo que tú viviste, desde las personas que estás representando, ¿cómo ves? Y además porque todo esto nace, el origen de la convención nace a partir de esto que tú estás representando, levantando la voz como con el círculo máximo de la violencia que se expresó.
¿Cómo ves entonces en el borrador de la nueva Constitución el tema de la seguridad? Quiero preguntártelo muy, muy humanamente, muy desde lo vivencial. Mira, en líneas gruesas, yo creo que cuando estamos hablando de reformar Carabineros, por ejemplo, cuando se vierten ideas de repente de que tengamos una policía civil, que no sea una policía con, con una base militar, eh, y después también estamos viendo en que básicamente la legislación que existe hoy día y que se ha ocupado también para que las autoridades se escuden en no actuar, y que no se ve tampoco que ahí tengan algún grado de dirección, sino que muy por el contrario. La verdad que uno como que queda diciendo, bueno, o sea, que sea lo que Dios quiera y que cada uno se defienda como pueda nomás. Porque, mira, aquí pasó algo bien y quedó demostrado que, primero que nada, nosotros podemos tener un montón de leyes, pero aquí yo no soy un experto y Bernardita me puede corregir, por favor. Eh, tenemos una batería de leyes que deberían amparar a las fuerzas de orden público, ¿ya? Para poder actuar, pero por otro lado tenemos una batería de leyes que también las limitan, y por otro lado tenemos una clase política cobarde, tal cual, cobarde, porque es una clase política que en el fondo, primero ellos mismos han precipitado la desconfianza en las instituciones. Porque todas las instituciones están compuestas por personas, como mi negocio está compuesto por personas, todo está compuesto por personas. Y siempre va a haber un grupo de personas, y que no son nunca la mayoría, nunca son la mayoría, que son las ovejas negras que están dentro de cada institución. Como ha sucedido con el ejército, como ha sucedido con carabineros, donde se producen estos temas de malversación de fondos, etc. Y en vez, la clase política, en vez de tomar estas instituciones y protegerlas, las hacen pedazos, a la vista de toda la gente. Y tenemos que recordar que todos estos políticos electos que tenemos, nosotros tenemos ahí personas que están ahí gracias al voto de toda la ciudadanía. Ellos son los principales responsables de que las instituciones funcionen. Y resulta que, muy por el contrario, las hacen pedazos. O sea, ahí falta, en términos políticos, yo creo que hay una fisura importante en términos morales, hay una fisura importante en términos éticos también, y en definitiva, al final uno siente que todo el tema, porque si nosotros, todo lo que se alegó aquí, a ver, todo lo que se alegó aquí en Plaza Italia, ¿no es cierto? Que eran las pensiones, la educación, la salud, el derecho a la vivienda, y como en 10º lugar una constitución, habían cosas que eran más urgentes, se cambió por el tema, de repente, nos pusieron la constitución arriba de la mesa. Y lo otro, todavía no hay nada solucionado. No hay nada solucionado. Y eso a uno le deja ese sabor amargo, porque al final del día, por último, uno cuando se agarra con estos gallos o tiene algún grado de conversación que es casi poca o nula, uno le termina diciendo, oye, ¿por qué me venía a tirar piedra a mí? Ándate por último a tirar piedra al Congreso, po. Si ahí está el problema, po. Ahí es donde se decide todo lo que tú estás pidiendo teóricamente. Entonces, ahora estamos en una disyuntiva, ¿no es cierto?, que el 4 de septiembre tenemos que votar y aprobar o rechazar. Si aprobamos, yo creo que estamos tomando un camino que es bastante expedito a que nuestro país pierda más todavía
de lo que ya ha perdido en términos de avance. Pero también si hay un rechazo aquí, también nosotros tenemos que tener la confianza, nos tienen que generar la confianza, y aquí es donde se la tienen que jugar los políticos, porque si no se la juegan aquí terminan de irse por, perdonando la expresión, por el water. Porque si no se la juegan ahora a arreglar lo que tenemos arriba de la mesa, a hacerlo de cara a la ciudadanía y con un espíritu constructivo realmente, independiente del sector político donde estén, estamos fritos. Porque vamos a seguir pegados en lo mismo. Y ahí vamos a tener la revolución 2.0, vamos a llegar quizás a dónde, más, la delincuencia va a avanzar mucho más, y como bien decía Bernardita y Jaime, nosotros cuando estamos con un Estado que tiene internalizado que el punto número uno que tiene que generar es la paz en el territorio, si tenemos un Estado que está totalmente enfocado en generar paz, vamos a progresar en todos los sentidos, en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales. Realmente ahí vamos a generar civilización, porque hoy día lo que estamos haciendo es perder civilización. Eso es lo que yo veo. Comparto profundamente tu mensaje, Carlos. Me parece que es un gran mensaje para ir terminando. Estamos en el tiempo que nos hemos establecido. Yo creo que abordamos los principales temas respecto de la seguridad. Tal vez es un debate que tiene muchas más aristas. Dejamos en tintero el tema de los derechos para las personas privadas de libertad. Tal vez en otro programa pudiéramos abordar ese tipo de temas, pero yo les agradezco hoy día que hayamos compartido este espacio, que podamos también ser un canal de información y de comunicación para personas que nos van a estar mirando. Se nos viene un camino largo. Es nuestro deber también generar una discusión con altura de mira y de nivel. Gracias, Jaime. Gracias, Bernardita. Gracias, Carlos. Un abrazo fuerte para ustedes y espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Que estén bien. Chao, chao. Chao.